Voy a grabar el último segmento de esta serie de reflexiones del día de hoy, 8 de febrero del año 2016. Realmente he estado pensando mucho viendo todas estas publicaciones y todo lo que se presentan con los Wikileaks y con los whistleblowers y todo esto que sale a la luz ahora, los Panama Papers, todas estas delaciones, ¿no? De estos que se delatan, e incluso los personajes propiamente que salen a la luz y comienzan a revelar secretos que han conocido, que han sido parte de una cadena de delincuencia a nivel de gobierno, aquellos que han estado en esferas de influencia y conocen esos secretos. Bueno, en realidad todo esto es un fenómeno mundial, como lo venimos diciendo. Es un fractal lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, en México. No es diferente. Tal vez los colores de los envases sean ligeramente distintos, pero en realidad el problema de fondo es lo mismo, es exactamente igual. Yo puedo proponer una idea que quiero lanzar simplemente a manera de ejercicio mental, un cambio de enfoque. Imaginemos lo que sería estudiar educación cívica a base de estudiar la corruptología, es decir, de la ciencia de la corruptología tiene que ir de la mano con la educación cívica. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a todas estas personas expertas en corrupción, expertas en delincuencia, en criminalidad, bueno, allí hay una cantidad de información que podemos utilizar precisamente para estudiar el perfil de la delincuencia, para estudiar cómo funciona, cómo se mueven todos estos nodos y estas redes que tienen alcances hasta internacionales. Entonces, cuando una persona quiere conocer, por ejemplo, cuando la policía quiere conocer qué ocurre en una comunidad donde hay una banda de delincuentes, se infiltra en esa banda, se infiltra. Hay los infiltrados. ¿Para qué? Para conocer la psicología del grupo, para conocer, para tener información desde adentro. Estos son métodos que se utilizan. Imagínense ustedes los hackers. Los hackers lo que hacen es constituyen un riesgo, un reto, más que un riesgo, claro, pero también un reto para los programadores, para aquellos informáticos que están encargados de proteger los sistemas de seguridad, los sistemas informáticos y encargados de la seguridad informática en general, para evitar que hayan hackeos, que hayan robos, que hayan fisgones informáticos entrando a robar información o simple y llanamente a entrar en el sistema. Entonces, todos estos personajes pudieran contarnos cómo hicieron cada cosa. Y entonces esta sería la mejor forma de enseñar a la persona común, a los estudiantes, a los ciudadanos en general, a entender la psicología del crimen, la psicología de la delincuencia, para poder estar enterados de cómo opera y poder reconocerlo y a su vez desactivarlo en un momento dado. Entonces es muy interesante porque nosotros sabemos muy bien que eh, estos, los criminales en general, bueno, sí parece que hay escuelas donde se entrenan, ¿no? ¿Verdad? Los falsificadores de documentos, los falsificadores de identidades, hay escuelas, hay campos de donde se entrenan los terroristas, donde hay campos, exactamente, hay muchas formas de capacitación organizada. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de corrupción a nivel de gobierno, es interesante ver cómo las personas logran armar una patraña, logran engañar al público y logran sus fines delictivos para servirse a sí mismos. Entonces, cuando tenemos estos delincuentes que cantan y que entonces estamos ya con una prueba, con una declaración positiva de estas personas protagonistas de esto, porque hay que entender una cosa,
Estas cosas no son secretas, siempre se conocen, a veces son secretos a voces, pero no han salido del closet, no se han puesto sobre la mesa oficialmente, no se ha comentado sobre ello oficialmente. No quiere decir que no se conozca y que no sean secretos a voces, pero ahora están saliendo los secretos a la luz. Esta es la verdadera era de la transparencia. Entonces, miren cómo la corrupción, nadie estudia para ser corrupto. Nadie estudia eso formalmente, sino informalmente. Entonces, lo interesante sería traer este conocimiento oscuro, ponerlo sobre la mesa, prender la luz y observar exactamente cómo funcionan esos mecanismos. Entonces, a estos delincuentes que cantan, que están declarando las verdades, que están diciendo, simple y llanamente debemos nosotros darles una cierta, entre comillas, protección. Hay que ver qué era el móvil de estas personas. No estoy diciendo que vamos a proteger a los delincuentes, sino que dar un marco para que ellos puedan declarar y de esa manera nosotros aprovechar la información y utilizarla y darle la vuelta. Esta es una idea loca, es una idea, un ejercicio mental que yo propongo para ver cómo podemos hacer con esto una especie de inoculación. Es decir, no dar clases de educación cívica para que nos eduquemos en cómo debería ser la sociedad perfecta, no, sino estudiar realmente cómo está la realidad, ver la realidad, descifrarla. Descifrando la realidad de por qué estamos ante esta corrupción. Bueno, estaría interesante ver cuáles son los marcadores que están disparados en estas personas. ¿Acaso se trata de una persona que está buscando inconscientemente la atención? ¿Acaso sea una persona que quiere un protagonismo? ¿Acaso sea simple y llanamente no por necesidad que esté haciendo una fechoría, sino por deporte, por placer? Una persona que se salta todo tipo de valores, todo tipo de reglas, que no tiene limitación. Una persona veloz en el plano lineal, en la existencia, para actuar, para empatar cosas. Esa es la forma en que nosotros podemos estudiar corruptología, estudiar el perfil, estudiar cuáles son esos errores, esas distorsiones que están operando activamente en estas personas. Puede ser que la persona lo haga simplemente por competir, como una especie de deporte. Bueno, les diré que hay muchos que podrían ganar medallas olímpicas. Imagínense ustedes unas olimpiadas de corrupción a nivel mundial, pues habrían muchas medallas de oro, muchas de bronce, muchas de oro, de todo tipo, ¿no? Entonces, veámoslo desde el otro ángulo, aprendamos a ver las cosas con una mirada diferente. Los hackers, ¿qué son los hackers? Son sencillamente también delincuentes, infractores, ladrones, ¿no es cierto? Son valiosos, su conocimiento es importante. Hay países donde a las personas que han tenido ya fracasos en sus empresas o que han cometido errores graves, serios, incluso que han tenido problemas de justicia por estar en situaciones delicadas, esas personas tienen mucha experiencia, tienen mucha sabiduría y saben dónde no pisar, dónde no se debe volver a pisar si es para no ser para no ser pescado nuevamente, o sencillamente dónde no quieren estar, o sencillamente qué fue lo que le llevó a la quiebra para no repetir eso. Toda experiencia es combustible en este momento. Entonces, cuando nos entrevistamos para un trabajo, en algunas partes del mundo, el hecho de haber fracasado en un proyecto, en el hecho de haber errado en más de una ocasión, significa justamente que hay una experiencia sumamente valiosa. Entonces,